Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carol Bermejo. Hoy le vamos a hablar sobre el tema de la libertad y la paz. En el día de hoy se trata sobre la libertad en los derechos y en la Constitución Política del 91. Tendremos tres invitados que nos hablarán del tema, a los cuales le haremos unas pequeñas preguntas que nos ayudarán a entender este tema a partir de la Constitución. Bueno, primero, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran Buenos en el día de días, hoy? muy bien, muchas gracias. Me presento, mi nombre es Carol Bermejo. Ok, me presento Sebastián Alvarado. Bueno, señor Sebastián, el artículo 25 nos habla sobre el trabajo. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condición digna y justa. Bueno, señor Sebastián, hoy le haremos una pregunta. ¿Te han hecho sentir que no tienes libertad en tu trabajo o en tu familia? Sí, en ocasiones mis familiares y personas aledañas me han dicho que no soy apto ni capaz de conseguir un trabajo digno y justo, y en el momento no sabía mis derechos y me los vulneraron. ¿Qué opina usted acerca de esto? Que ahora que conozco mis derechos, sé que puedo conseguir un trabajo digno y vulnerable. ¿Qué consejo nos brindan el día de hoy? Que no se dejen opacar y que conozcan sus derechos y deberes. Bueno, continuamos con el señor Jesse. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Muy bien, gracias a Me Dios. presento, mi nombre es Carol Bermeno. Mucho gusto, mi nombre es Jesse Roy. Bueno, señor Jesse, continuamos. El artículo 22 nos dicta, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Junto al artículo 28, toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su personalidad o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido ni su domicilio registrado en virtud de mandamiento escrito en la autoridad judicial. Bueno, señor Jesse, le haremos una pregunta. ¿Qué función cumple la libertad en nuestra vida? Pues, ¿qué función cumple la libertad en nuestras vidas? Sí, señor. Pues, sinceramente, nosotros nacimos libres, ¿sí? Sí, señor. Es un principio fundamental que todos tenemos como personas. Sí, señor. Bueno, ¿por qué cree que es necesario tener paz y libertad? ¿Por qué es necesario tener paz y libertad? Bueno, es necesario tener paz porque pues nosotros tenemos que vivir en un entorno de confort, en un entorno donde no haya guerra, no haya este tipo de cosas que estamos viviendo nosotros acá los colombianos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces pues la verdad es muy fundamental, ¿sí? Y si hay paz, hay libertad. ¿Y usted cree que en su vida usted maneja paz y libertad? Pues en el momento sí, pues ando en paz, sí, pero pues antes de eso, pues no era así. ¿Por qué no era así? Porque pues sinceramente, pues yo en ese momento no creía y no sentía que era un derecho constitucional tener esa gran virtud que es la paz y la libertad. Bueno, ¿qué consejos nos brindan el día de hoy? Bueno, la verdad pues son muchos consejos puedo darle pues a toda la teleaudiencia que nos está viendo en ese momento. La verdad pues el consejo que pues yo les doy a todos, si ustedes tienen, si ustedes tienen paz, hay libertad. ¿Por qué? Porque va de la mano. ¿Sí? Entonces, ¿en qué sentido lo digo? Que si usted no está en guerra con nadie, si usted no está en pelea con nadie, pues es más fácil vivir libre y sin ninguna ataduras. Sí, señor. Bueno, continuamos. En el artículo 22, en el artículo 22 nosotros podemos observar de que la paz se construye de la mano con el gobierno, ¿sí? Pero nosotros tampoco podemos tampoco enfocarnos que ellos a nosotros tenemos que hacer paz, ¿no? Porque la paz comienza por la casa, ¿sí? Entonces, si usted tiene un niño, un sobrino o alguien menor que es el futuro, pues debemos enseñarle ese gran principio que es la paz, ¿sí? Entonces,
al nosotros verse vulnerado ese gran principio que es la paz, se vulnera la libertad. ¿Por qué? Porque se pueden ver que en la guerra hay muchos secuestros, hay muchas personas que la privan de su libertad injustamente, ¿sí? Entonces, nada de eso hubiera si hubiera paz. Sí, señor. Bueno, señor Jesse, muchas gracias. Continuamos con el señor Joan Sánchez. Gracias. Hola, buenos días, señorita Carmen. Buenos días, señor Joan. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Bien, su merced, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, señor Joan, el artículo 27 dice: el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. El complemento con el artículo 19 se garantiza la libertad de cultos de toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Bueno, señor Joan, le tenemos una pregunta. ¿Qué debemos tener primero, educación o libertad? Bueno, gracias, Carlos. Primero que nada, muy buena la pregunta, muy buenas los dos artículos que tenemos acá, como que pues hablan de un temita muy importante. Y pues para responder a la pregunta, primero que todo, pienso que es como algo que pues en primera instancia la libertad es necesaria, porque una persona libre básicamente no podría ser una persona que tenga acceso a la educación, porque es parte de uno de los derechos el ser, valga la redundancia, libre para decidir estudiar o si hacer algo que le conviene o que no. Entonces, por consiguiente, pues yo creo que también es como una especie de equilibrio, porque también la educación hace una persona libre, ¿sí? O sea... ¿Y por qué crees que la educación hace una persona libre? Bueno, la educación hace a la persona libre porque ésta empieza a conocer sus derechos y pues le permite como pues empezar a visibilizarse o por lo menos defender como su situación o posición o cualquier otra petición que tenga ante la sociedad o ante el Estado de manera jurídica o verbal. O sea, yo digo que conocer qué son las obligaciones y los derechos de uno hace que una persona tenga la capacidad de ser libre, en efecto. Bueno, señor Joan, ¿qué opina usted sobre las personas que imponen su libertad y creencias? Bueno, muy buen tema. Sí, de hecho, sí podemos repasar un poquito como el artículo 19, sí, o sea, toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla, en forma individual o colectiva. Sin embargo, hay una frase que yo aprendí como en el transcurso que estuve en el SENA y es tipo, los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro, ¿sí? Entonces, ahí es importante reconocer como la posición que uno tiene, los derechos que uno tiene, pero también no dejar ni permitir ni abusar o pretender que los derechos de uno o de alguien más pueden estar por encima de los demás. Eso pasa mucho en el país, porque la verdad sí pasa seguido que las personas pretenden pasar por encima de otros, ¿sí? Entonces es importante tener estos dos derechos, estos dos artículos que están en la Constitución y también de hecho podemos encontrar como reflejos en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces todo el mundo tiene derecho como al culto, todo el mundo tiene derecho y obvio íntegramente desde que nacemos, o sea, como a nuestra formación, a nuestro aprendizaje, a la investigación y a formarnos como personas. Entonces, complementando la primera pregunta que me hacía, sí, es necesario como llevar un equilibrio entre la educación y la libertad porque es algo como que se van turnando, sí, es algo que se van complementando mutuamente cuando uno empieza a desarrollarse como persona socialmente. ¿Sí? ¿Y qué consejo nos brinda usted, señor Joan? Bueno, un consejo que yo les puedo brindar es como el hecho de reforzar siempre nuestros temas, no solamente sociales ni nada, sino como políticos, ¿sí? Como que aprender de nuestros derechos y aprender nuestra situación y el rol que ocupamos, porque a veces subestimamos el rol que ocupamos ante la sociedad, ¿sí? Entonces, somos capaces de muchas cosas, solamente tenemos que visibilizar un poco la capacidad y los deberes que tenemos como ciudadanos y empezar a ver dónde terminan nuestros derechos y comienzan los derechos, señorita.
Bueno, señor Joan, muchas gracias. Pues espero de que a todos nos haya quedado claro esto y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Buen día a todos.